Buenas tardes. Preocupados por la tendencia a transmitir conocimientos enfocados en la célula en nuestra facultad, habilitamos una serie de clases teóricas vinculadas con temas de evolución y de ecología. Estas ramas de la biología aparentan estar alejadas de las ciencias de la salud que tanto tienen que ver con nuestras carreras en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Sin embargo, se encuentran muy vinculadas y sientan las bases para entender el origen de varias situaciones en la naturaleza que convergen en definitiva con problemas sanitarios, sobre todo cuando se analizan las interacciones entre los seres vivos y con el medio ambiente en el cual se desempeñan. La actual pandemia que atravesamos es un caso más de esta situación. Esta última clase del curso de biología discutiremos diferentes aspectos de la biosfera para comprender la dinámica de las interacciones entre los organismos vivos y también sobre su medio ambiente. Los organismos vivos son sistemas abiertos que interaccionan de forma continua con su medio ambiente. El estudio científico de las interacciones entre los organismos y su medio ambiente se denomina ecología y se ocupa básicamente de la distribución y abundancia de organismos vivos y la manera en que interactúan con su medio. La ecología básicamente observa y se pregunta sobre varias situaciones que ocurren con los organismos vivos. ¿Dónde viven? ¿Qué características físicas presentan los lugares donde viven? ¿Por qué viven donde viven? ¿Cuántos organismos hay en ese espacio que ocupan específicamente? ¿Cómo se organizan para convivir? También estudia las interacciones con el medio ambiente que afectan el número de especies que viven en un área determinada y además se ocupan de estudiar los nutrientes, los ciclos que ocurren de crecimiento de esos nutrientes, las cadenas alimenticias, tanto terrestres como acuáticas, así como la disponibilidad de nutrientes en el lugar que viven los seres vivos. El crecimiento de las poblaciones es otro aspecto muy analizado y estudiado por la ecología, por supuesto. Sin lugar a dudas que el medio ambiente, como vimos en las clases de evolución, ejerce una presión selectiva sobre los seres vivos. Por ende, la ecología, muy vinculada a la evolución, se dedica puntualmente a estudiar o analizar con gran énfasis los factores físicos del medio donde viven cada uno de los seres vivos. Por ejemplo, la temperatura, la luz, la salinidad de un suelo, la acidez, así como también la influencia del clima, porque cada uno de ellos, además de generar presiones selectivas sobre los organismos vivos que afectan también su supervivencia, además condicionan el comportamiento, que es otro de los elementos importantes en el estudio de la ecología. Diferentes aspectos ecológicos involucran la existencia de los organismos en la biosfera, desde la anatomía, por ejemplo, y la fisiología del organismo en sí. La conducta es otro aspecto muy importante y la forma en que enfrentan desafíos ambientales diferentes. En todo esto se ocupa la ecología de los organismos. Por ejemplo, los sitios más extremos en nuestra biosfera, lejos de estar inhabitados, también presentan organismos que viven en ellos adaptados a esos medio ambientes luego de haber ocurrido selección natural y evolución. Por ejemplo, en manantial muy extremo con temperaturas muy elevadas como de 95 grados, es el lugar o el hábitat de una bacteria denominada Achyphexa eloxi. Otras bacterias crecen además y se desarrollan en sitios bastante inhóspitos donde la salinidad del medio es extremadamente elevada. O sea, el medio acuoso es totalmente hipertónico, extremadamente hipertónico, y sin embargo hay bacterias halófitas que viven en él. Ni hablar de temperaturas extremas como
eh, organismos pluricelulares, ya no unicelulares, sino pluricelulares como un carnívoro, un herbívoro, animales que viven adaptados al frío extremo, como un zorro, por ejemplo. Otros animales han logrado adaptarse y evolucionar en su comportamiento, sobre todo para la predación, camuflándose con su medio ambiente y generando estrategias de cacería que le permitan proveer sus alimentos para poder subsistir. Una imagen más elocuente de esto lo presenta este carnívoro camuflado totalmente entre las hojas y su medio ambiente. Los organismos constituyen la unidad básica de estudio de la ecología. A esta rama de la ecología se le denomina ecología de los organismos. En ella se tiene en cuenta el análisis de la forma, la fisiología, el comportamiento, las adaptaciones en relación con las condiciones ambientales como algunos de los aspectos fundamentales de estudio. Otro tema muy importante es la descendencia fértil, ya que los individuos, cuando son similares, tienen el gran potencial de cruzarse entre sí y reproducirse para proyectarse desde luego en el tiempo, realizando al mismo tiempo sus procesos vitales para poder sobrevivir. Recuerden estos dos aspectos fundamentales considerados durante la clase de evolución, como es la reproducción y la supervivencia para tratar de prevalecer en el tiempo una especie determinada. En nuestro planeta existen diferentes niveles de organización: especie, población, comunidad y biosfera. Teniendo en cuenta la definición de especie vertida durante la clase de evolución, recordemos que en un sentido biológico, especie es un grupo de individuos cuyos miembros tienen el potencial de entrecruzarse naturalmente y producir descendencia viable y fértil, pero que no son capaces de producir descendientes viables y fértiles con otras poblaciones, es decir, con otros grupos de individuos con características diferentes. Es decir, que dos organismos son reproductivamente compatibles dentro de una misma especie. Por su parte, una población es un grupo localizado de individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo con alta cohesión reproductiva y ecológica. Es decir, son capaces de intercambiar material genético. Las poblaciones poseen características genéticas derivadas de los organismos que la forman. Es decir, están relacionados directamente con su potencial biótico y ecológico, y esto es, por supuesto, con la adaptabilidad y la capacidad reproductiva, así como también por su persistencia. Otra de las propiedades de una población son su densidad, la natalidad, la mortalidad, las edades de los individuos que la componen, la distribución y la dispersión de los mismos. La persistencia de una población en el tiempo depende entonces de su capacidad reproductiva. A esto se lo conocemos como potencial biótico y además depende de las características genéticas de los individuos que la componen. El conjunto total de los genes de una población en un momento determinado se denomina acervo genético de la población. Y por supuesto está conformado por todos los alelos de todos los genes de todos los individuos de una población. Por consecuencia de esto, cada alelo tiene una proporción, conocido como frecuencia, dentro de la población. Los mecanismos que llegan a modificar esta proporción generan entonces cambios evolutivos, como por ejemplo cuando hay una presión selectiva del medio o algún factor ambiental que ejerce alguna presión o genera cambios en la frecuencia de estos alelos dentro de una población. La frecuencia de estos alelos y el acervo génico de una población permanecen entonces constantes de una generación a otra,
siempre y cuando, por supuesto, no actúe la selección natural promoviendo evolución. A esto se lo conoce como el teorema de Hardy-Weinberg. Entonces, para ser más claro, la frecuencia de los alelos se altera variando el acervo genético. Y esto ocurre básicamente por algunos cuantos mecanismos donde el medio ambiente está muy involucrado, ya sea provocando mutaciones, que son cambios en la secuencia de los nucleótidos de ADN. Solo las mutaciones producidas en las células germinales logran en sí generar un cambio que se transmita de la descendencia, es decir, provocándose cambios genéticos en los gametos. Por otro lado, la recombinación sexual es otro de los aspectos donde se producen cambios en la frecuencia de los alelos, y esto ocurre por mezcla o recombinación de los alelos existentes en el acervo génico de las poblaciones que se producen sexualmente. La reproducción sexual entonces genera nuevas combinaciones de alelos de una generación a otra generación, dando la posibilidad de alterar la frecuencia de los alelos poblacionales y a su vez generando evolución. De todos estos aspectos se encarga el estudio de otra rama de la ecología que se denomina ecología evolutiva. Recordemos, como estudiamos en la clase de evolución, que las adaptaciones de un organismo a un medio ambiente tienen lugar cuando algunos individuos contribuyen más a la descendencia que otros, es decir, algunos se reproducen más que otros, de manera tal que las frecuencias alélicas de la población cambian, de modo que lleva a la adaptación de los individuos al ambiente que influyó sobre tal éxito reproductivo. Este mecanismo, como recordábamos en la clase de evolución, es lo que Darwin denominó selección natural y es el vínculo que existe con la ecología evolutiva. Además de las características genéticas de una población que están directamente ligados con su reproducción, sobre todo aquellas con reproducción sexual, existen otras propiedades poblacionales como ser su densidad, el potencial biótico y la demografía. En este caso, en este último caso, la densidad de una población es un elemento muy considerado. La densidad de una población es el número de individuos por unidad de área o de volumen. Por ejemplo, el número de árboles por kilómetro cuadrado o el número de bacterias por mililitro dentro de un tubo de ensayo o dentro del intestino. Esta situación cobra relevancia cuando los individuos de una población incrementan su número y el espacio empieza a escasear, originando algunas cuestiones del comportamiento como ser la territorialidad, la competencia, la rivalidad. Entonces, el aspecto de la densidad, la característica de la densidad de una población pasa a ser un elemento importante en la misma. Desde luego que la disponibilidad de alimentos eh, cobra mayor relevancia también y es otro de los factores a considerar en el estudio poblacional, directamente vinculado a los valores de densidad, a los aspectos de la densidad, a la característica de la densidad de una población, la propiedad, está el hecho de la dispersión, que no es otra cosa que la propagación de una especie para ampliar el área geográfica donde se encuentra habitando. Desde luego que al ocurrir esto, la densidad de la población puede variar bastante y existen desde luego estudios y patrones de dispersión característicos para cada población. Una variable de peso en todas estas consideraciones lo representa el potencial biótico, que es la capacidad máxima que tienen los individuos de una población para reproducirse en condiciones óptimas e ideales, como ser, por ejemplo, la abundancia de recursos, el clima adecuado, ausencia de depredadores,
espacio disponible, es decir, nada que represente una limitación para que la población pueda reproducirse de manera óptima. La reproducción a una velocidad máxima en un ambiente sin restricciones, imagínense que podría conducir a un número increíble de individuos. Por ejemplo, dos moscas comunes en un lapso de un año pueden producir 6 billones de individuos. Y suponiendo que una de ellas genera a su vez descendencia que sobrevive y se reproduce, dando lugar a hijos que se reproducen y pueden sobrevivir y así sucesivamente. Afortunadamente existe lo que se conoce como resistencia ambiental, que está marcada por una serie de factores que impiden que la población alcance su máximo potencial biótico. Entre los factores externos encontramos depredadores, parásitos, competidores y entre los internos a la población propiamente dicha una densidad elevada. Existen entonces algunos elementos externos a la población que pueden causar esta resistencia a lograr el mayor potencial biótico, causando infertilidad y problemas endócrinos, como por ejemplo diferentes tipos de alimentos, pesticidas, productos para higiene personal y limpieza, materiales en construcción, materiales plásticos, insecticidas, radiación emitida por artefactos electrónicos. Cualquiera de estos elementos externos y otros pueden provocar problemas que atenten contra el máximo potencial biótico de una especie. Otro aspecto importante para el estudio de la población es el conocimiento de los cambios que experimenta en el tiempo, lo que se conoce con el nombre de demografía. Es importante saber el número de nacimientos, la proporción de machos y hembras, el número de muertes, inclusive la edad que presenta cada rango etario dentro de una población. Eh, es decir, por ejemplo, es importante conocer cuántos individuos hay en edad prereproductiva, cuántos hay en reproductiva y poder catalogarlos, aquellos que se encuentran en una etapa post-reproductiva, desde luego, para entender cómo es la dinámica de la población. En este sentido, las poblaciones se estudian a través de las pirámides poblacionales. Una pirámide, por ejemplo, de base ancha indica un alto porcentaje de individuos jóvenes, y una pirámide poligonal en forma de campana indica una proporción moderada de jóvenes respecto a viejos, así como una figura en forma de urna corresponde a un porcentaje bajo de individuos jóvenes.